Hola y bienvenido a tu canal ADEXTV. En esta ocasión te voy a enseñar cómo cambiar los comentaristas en eFootball 2027 para que cada vez que juegues un partido escuches una narración a tu gusto, ¿vale? Tienes muchas opciones, así que ahora te voy a enseñar dónde encontrarlas. Y si te sirve este vídeo, házmelo saber en los comentarios. Te invito a que me dejes un suculento like, te suscribas. Tengo más tutoriales de eFootball en mi canal, échales un vistazo y sin más preámbulos, dentro vídeo. Bien, una vez que estés aquí en la pestaña de Home, te vas a tener que ir a la pestaña de Extras y aquí te vas a ir a Opciones del juego. Nos vamos a la cuarta opción que dice Idioma, entramos ahí y nos aparecen dos opciones, Idioma de pantalla e Idioma comentarios. Entramos ahí. Y como ves, tienes una lista con diferentes idiomas para las narraciones de tus partidos. Tenemos, por ejemplo, en japonés, inglés, francés, alemán. Luego en español tenemos, por ejemplo, el español de España, que es el que yo tengo por defecto, pero que ahora mismo me lo voy a cambiar. Español de México, portugués, coreano, portugués de Brasil, español de Argentina, de Chile y estos de países asiáticos, ¿vale? También tenemos el árabe por aquí. Así que ya es cuestión de que tú elijas. Voy a estar poniendo el español de Argentina, ¿vale? Vamos a pulsar en cambiar y vamos a empezar un partido para que escuches cómo es que suena la narración argentina. Más atrás en los papeles, pero que tiene las ganas y la ambición de ir ganándose un lugar en la historia grande de este deporte. Señor, golazo, 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 gritalo, gritalo, sí, gol, golazo, un comienzo tremendo de la mano de este genio. Con un futbolista de esta magnitud, ya nada me sorprende. Y bien, como ves, así es como se escucha los golazos narrados en argentino. Bastante bueno, ¿verdad? Le pone emoción, le pone fuerza, le pone vibra, pasión. Así que me voy a quedar con esta narración argentina que para mí es la mejor en cuanto a español, ¿vale? Luego también está la brasileña que es bastante buena, o sea, el portugués de Brasil. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Así que si te ha servido este vídeo, házmelo saber en los comentarios. Compártelo con tus amigos porque la información se comparte. Y conmigo será hasta el próximo vídeo. Goodbye. ADEXTV, vamos allá, trucos y tecnología, apps y tips para aprender. ADEXTV, nos vemos en el próximo video.